Seguimos con la doctora Soledad Molnar. Ella es médica especialista en medicina interna y hematología, es médica de planta del Servicio de Hematología y responsable de la sección de hemostasia en la Clínica Universitaria Reina Fabiola de la ciudad de Córdoba. Es docente de la Cátedra de Obstetricia II, también de la Universidad Católica de Córdoba, y coordinadora del Grupo Hemostasia y la Mujer del Grupo CAT. Su tema es la migraña como factor de riesgo cardiovascular. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco al CAT la invitación. Y bueno, el tema que vamos a tratar parece un tema un poco raro, neurológico más que hematológico, pero bueno, vamos a ver qué implicancias puede tener la migraña relacionada con nosotros como hematólogos y especialmente en las mujeres. No. ¿Este funciona? ¿Sí? Bueno, un poco vamos a tocar tres partes, la dividí la charla, un poquito hablar de epidemiología de la migraña, la fisiopatología y de qué relación tiene o qué implicancia tiene la toma de anticonceptivos orales en pacientes con migraña. Para comenzar un poco con respecto a la epidemiología, saber que la migraña es una enfermedad altamente prevalente y que especialmente es prevalente en mujeres y en mujeres en edad joven, entre los 34 y 40 años, y es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, aproximadamente 3 veces más. O sea, la prevalencia de la migraña un 33% de mujeres versus un 8% en hombres. ¿Por qué sería más frecuente en mujeres? En realidad esto no está del todo claro, pero uno de los factores más importantes sería el factor hormonal, donde los estrógenos podrían tener un rol en estas pacientes porque la migraña se asocia a fluctuaciones del nivel estrogénico, sobre todo cuando hay niveles muy altos o cuando hay caídas abruptas. Y esto también se correlaciona, digamos, con esto de que la presentación es en la edad temprana o en la edad fértil de las mujeres. Y los hombres, si bien también pueden tener estrógenos circulantes, tienen niveles que son menos elevados y que son más estables en el tiempo y por eso quizás no tendrían tanto prevalencia de este tipo de cefalea. Con respecto, digamos, a nivel de la migraña como un factor de riesgo cardiovascular, ya hay varios trabajos que muestran que la migraña tiene una clara relación con aumento del riesgo del ACV isquémico, sobre todo en la migraña con aura y sobre todo en las mujeres tomadoras de anticonceptivos orales que además son tabaquistas. Este riesgo, digamos, puede estar presente en la migraña con aura o sin aura, pero es más frecuente en las pacientes que tienen aura. Y otro dato importante es que a veces vamos a tener que este riesgo se va a correlacionar también con la severidad o con la frecuencia de ataques que tenga la mujer por año, mayor riesgo, digamos, de enfermedad cardiovascular. Esto, si bien no es de migraña, esto es para que veamos un poquito el riesgo de ACV isquémico tanto en hombres como en mujeres de acuerdo al grupo etario, que si vemos que en la mujer el riesgo de ACV isquémico está francamente incrementado comparado con el sexo masculino en esta edad, en la edad fértil, donde se propone que, digamos, dentro de los mecanismos fisiopatológicos juegan un rol la migraña y también los factores hormonales. Después se va incrementando en el sexo masculino y recién después de los 75 años el riesgo sería similar en ambos sexos. Sabemos por los datos en la bibliografía que la migraña tiene una asociación mayor con accidente cerebrovascular isquémico, que es tanto antes se pensaba que era solamente en mujeres, pero en los hombres también está incrementado. Y hay algunos otros datos que sugieren que también puede asociarse a un incremento de ACV hemorrágico o de infarto agudo de miocardio. Si vemos resultados de este metaanálisis que fue publicado en el 2018, acá podemos ver que las pacientes, digamos, que tenían migrañosas que hacían ACV isquémico era más frecuente tanto en hombres, o sea, la migraña incrementaba, digamos, la presencia, la frecuencia de tener un ACV isquémico tanto en hombres como en mujeres. No puedo señalar bien. Y con respecto, digamos, al riesgo de infarto agudo de miocardio, esto solamente se veía en el sexo femenino, en el sexo masculino no era significativo. También evaluaron si había riesgo de mortalidad por todas las causas cardiovasculares y esto no fue significativo en pacientes con o sin migraña.
Hay otros datos que son más recientes del 2023, de un estudio de ANES, donde ellos evaluaron, digamos, en pacientes jóvenes, menos de 60 años, qué riesgo tenían de ACV isquémico, hemorrágico o infarto agudo de miocardio los pacientes, ya sean femeninos o masculinos, con migraña. Acá podemos ver lo mismo, que tanto en hombres como mujeres, digamos, la migraña incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular, pero el infarto agudo de miocardio y el ACV hemorrágico está ligeramente incrementado, pero solo en el sexo femenino. Bueno, es un poco para saber, digamos, los datos que hay con respecto, digamos, a lo que soporta la prevalencia de enfermedad cardiovascular en pacientes migrañosas, y vamos a ver un poquito de la fisiopatología, que no es muy clara tampoco. Una de las cosas que se propuso es pensar si estos pacientes con migraña hacen más ACV porque tienen más aterosclerosis. Entonces estudiaron pacientes con ACV isquémico y con migraña, un grupo control que no tenía migraña y otro grupo, digamos, con migraña. Eran muy poquitos los pacientes con migraña, solamente 53 de 656, solamente el 38% eran mujeres, y lo que hizo este estudio fue hacer imágenes tomográficas para ver si había más daño aterosclerótico, ya sea macrovascular en pacientes migrañosas que no migrañosos, y en realidad se vio que no, que es similar en grupo con o sin migraña, o sea que evidentemente aterosclerosis no es el factor de riesgo para tener accidente cerebrovascular, sino que son otros factores de riesgo los que estarían involucrados. Dentro de la fisiopatología hay como varios factores, de los cuales hay pocos datos que sean basados realmente en la evidencia, y hay muchos factores. El más importante, o el que tiene más bibliografía, es el relacionado a la migraña con aura. Cuando el paciente tiene migraña con aura, que sabemos que se asocia mayor a ACV isquémico, lo que se produce es como una depresión o como una onda de despolarización a nivel de la cortical, que eso altera la barrera hematoencefálica, y primero el paciente tendría como una fase de hiperemia, que después llega a una oligoemia y hace una isquemia, y eso genera, digamos, el ACV, que cuando el aura se prolonga más de 60 minutos y deja imagen, es el ACV relacionado a la migraña con aura, que generalmente predominan en la región posterior del cerebro. Otros factores pueden ser las drogas que se utilizan en estos pacientes antimigrañosas, porque son drogas vasoconstrictoras. Hay más datos por ahí a nivel de la ergotamina. Actualmente hay drogas nuevas, como son los triptanes, que no está tan claro, pero que también son vasoconstrictores y pueden involucrarse un poquito en la fisiopatología. Después hay factores genéticos de enfermedades poco frecuentes como arteriopatías cerebrales autosómicas dominantes o metabólicas, que también se asocian, tienen ambas patologías, migraña y mayor riesgo de ACV. Con respecto, digamos, al foramen oval permeable, también lo ponen dentro de la fisiopatología, porque lo que se ha estudiado es que hay mayor prevalencia de foramen oval permeable en pacientes migrañosas con aura. Y esto se cree que es porque hay pasaje o de microtrombos plaquetarios o de sustancias vasoactivas que escapan al filtro pulmonar, y por embolia, digamos, paradojal, pueden llegar a nivel cerebral y producir esta onda de despolarización y a su vez producir la migraña. Y lo otro que se ha estudiado es si en estos pacientes migrañosos con aura realmente es necesario estudiar si tienen foramen oval permeable o no, y si el cierre del foramen oval permeable mejora o no la migraña, y no hay conclusiones en eso. Entonces, como recomendación, no se recomienda de rutina buscar la presencia del foramen oval permeable ni cerrarlo tampoco, pero es uno de los mecanismos fisiopatológicos. Y los otros mecanismos ya involucran disfunción endotelial y la hipercoagulabilidad, que eso les voy a mostrar un par de trabajitos. Con respecto a la hipercoagulabilidad, hay dos estudios, uno que evalúa trombofilia y otro que evalúa el rol de la vía intrínseca, porque hay estudios que muestran que por ahí las pacientes migrañosas podrían tener aumentados los factores de la vía intrínseca de la coagulación, especialmente el factor 11. Este es un subanálisis del estudio RATIO, donde evaluaron 711 mujeres, de las cuales 113 tenían ACV isquémico, y se dosaban proteínas de la vía intrínseca como la precalicreína, factor 11 y factor 12, y lo que encontraron es que
las pacientes que tenían cefalea, no era claramente migraña, tenían un riesgo incrementado de ACV isquémico. En las pacientes, estas son todas pacientes tomadoras de anticonceptivos orales. Las pacientes que tenían incrementado el factor 11 también tenían un aumento del riesgo de ACV isquémico, y si combinábamos ambos factores, la cefalea y el aumento del factor 11, el riesgo era mayor, o sea, como que tuviera un efecto aditivo, esto con respecto, digamos, a la vía intrínseca. Con respecto a lo que es trombofilia y asociación entre migraña y riesgo de ACV, encontré un solo trabajo, que es de un grupo español, que ellos evaluaron 179 pacientes, creo que eran 154 pacientes, menores de 55 años con ACV isquémico, de los cuales había un grupo que tenía migraña y otro que no. En los pacientes con ACV y migraña, el 63% eran mujeres, o sea que había una clara asociación entre la migraña, el sexo femenino y la presencia de ACV isquémico. Y con respecto, ellos hacían a todos estos pacientes, hacían un perfil de trombofilia completo, y solo encontraron ellos, definen que hay una asociación significativa entre la deficiencia de proteína C y S y la protrombina 2210 heterocigota en las pacientes migrañosas que hacen ACV versus las no migrañosas. Ellos evalúan también la presencia de foramen oval permeable, que era mayor en este grupo de pacientes, o sea, pensando que por ahí puede haber un mecanismo de embolia paradojal, algo así, pero no encontraron una asociación con ninguna otra trombofilia. Por ejemplo, una de mis preguntas es por ahí con síndrome antifosfolípido, ya que la migraña es por ahí es un criterio, no criterio, digamos, el síndrome antifosfolípido, y podría asociarse a enfermedad cardiovascular y cerebral, pero digamos había muy poquitas, 3 pacientes o 4 pacientes nada más que tenían anticoagulante lúpico o anticardolepinas. O sea, es un trabajo muy pequeño. Y con respecto, digamos, a la activación del endotelio en las pacientes con migraña, hay un trabajo publicado en el 2009 que evaluaron cuál es el rol del endotelio. Acá había mujeres, 175 con una edad media de 37 años, que de las cuales 150 tenían migraña y la mitad de las pacientes tenían migraña con aura. Sí tenían una media de días con cefalea muy importante, me llamó la atención porque 12 días al mes con cefalea es como bastante. Ellos evaluaban el endotelio, evaluaron 3 factores, el estrés oxidativo, la hipercoagulabilidad y la inflamación. Y lo que encontraron a nivel, digamos, significativo fue a nivel de estrés oxidativo, que hay una alteración a nivel de lo que sería el óxido nítrico. Ellos evalúan la relación nitritos-nitratos en orina, que eso estaba incrementada en las pacientes migrañosas, y que eso podría ser una activación del endotelio que reduce los vasodilatadores. Después encontraron un incremento del factor von Willebrand también en las pacientes migrañosas, que la media del factor von Willebrand antigénico era de 135 en las pacientes con migraña y 98 en las pacientes sin migraña, y para medir inflamación utilizaron la proteína C ultrasensible, que también la media era más alta, era de 3.7 versus 1.3 en las no migrañosas, y la proteína C reactiva ultrasensible también se asociaba a la mayor frecuencia de los ataques migrañosos. Bueno, un poco eso, y ahora como para ir cerrando, ¿qué hacemos con estas pacientes que tienen migraña? Si les podemos prescribir realmente o no anticonceptivos orales en base a lo que ya vimos anteriormente. En realidad con el tema de los anticonceptivos orales es como que hay 2 caras, incluso en la New England salió publicado el año pasado como un debate entre sí o no, usamos anticonceptivos orales para las pacientes migrañosas o no. Saber que hay un tipo de migraña, ¿en qué paciente se podría utilizar? Hay un tipo de migraña que se llama migraña relacionada a la menstruación, que las migrañas generalmente son las que se deben a esta fluctuación estrogénica y que generalmente son sin aura. Esto se debe porque, digamos, hay una caída abrupta de los estrógenos, entonces las pacientes muchas veces tienen cefalea dentro de los 3 días previos o los 3 días posteriores al ciclo menstrual. Entonces, el uso de anticonceptivos orales en estas pacientes podría evitar esa caída abrupta y quizás mejorarle clínicamente, porque suelen ser cefaleas refractarias sin aura y que suelen no responder a los medicamentos convencionales. Sí, lo que tenemos que ver es que cuando los estrógenos están altos, a eso predispone el aura, y eso puede ser lo que nos predisponga a la isquemia, donde tenemos que tener un poquito más de precaución. Con respecto a este grupo de las pacientes que tienen la migraña asociada a la menstruación, hay varios trabajos que usan anticonceptivos para el tratamiento. La clave, lo que se evalúa es no subir ese pico
para que las pacientes no presentan aura, o sea, mantener niveles de estrógeno bajos y persistentes. Entonces uno debería usar anticonceptivos que tengan estrógeno con baja dosis, o sea, lo recomendable es hasta 15 microgramos de etilenistradiol, que la mayoría de las preparaciones comerciales vienen de 20, entre 20 y 30, los que vienen por ahí de 15 son los anillos vaginales, y lo otro que hacen muchas veces es suplementar. Cuando uno hace cuando la paciente está en los días de descanso, suplementan incluso con estrógeno. Pero, y lo otro es que no hay datos todavía claros, pero probablemente las preparaciones de los estrógenos nuevos, como el 17-beta-estradiol, el valerato de estradiol o el estetrol, podrían tener menos riesgo que el etilenistradiol. Pero, digamos, uno podría utilizarla generalmente en este grupo de pacientes y con dosis muy baja. Por otro lado, todo lo que hemos mencionado previamente es un factor de riesgo CV isquémico, especialmente cuando tiene aura y cuando son pacientes tabaquistas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud pone como una contraindicación el uso de anticonceptivos en pacientes con migraña con aura, y hay algunas otras sociedades de la Sociedad Americana de Cefalea y la Sociedad Internacional de Cefalea la ponen como una contraindicación relativa, o sea, individualizando al paciente y ver que no tenga otro factor de riesgo cardiovascular para accidente cerebrovascular, como la edad, que sea añosa, tabaquista, dislipémica, hipertensa, diabética o obesa. Pero sí, en la migraña con aura, si nosotros agregamos anticonceptivos, el riesgo de accidente cerebrovascular se incrementa. Sí, este riesgo de accidente cerebrovascular es dependiente de la dosis de estrógeno. Cuando anteriormente, otros años atrás, se utilizaban preparaciones de anticonceptivos orales con dosis muy altas de etilenistradiol, el riesgo estaba muy incrementado. Las dosis bajas aparentemente tendrían menor riesgo, pero nunca tienen riesgo cero. Y lo otro importante es yo creo que a la hora de ver si uno tiene que poner un anticonceptivo o no, es importante primero que sería una migraña sin aura. Si hay aura, también mientras más auras tenga el paciente, más riesgo tiene. Bueno, parece todo como un trabalengua, después de eso dejamos preguntas al final. A manera de resumen, la migraña sí sería un factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular isquémica, tanto en los hombres como en las mujeres, que si bien no es algo súper frecuente, el accidente cerebrovascular isquémico en la gente joven es una patología altamente limitante. Se asocia un leve incremento de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular hemorrágico en las mujeres. La causa de esta isquemia en las pacientes migrañosas es multifactorial. Saber que los anticonceptivos orales van a incrementar ese riesgo, especialmente en pacientes tabaquistas y que tengan otros factores de riesgo cardiovasculares. Y sí se podrían utilizar dosis bajas en las pacientes que no tienen la migraña con aura, sino que tienen la migraña asociada con la menstruación, que es por la fluctuación esta de estrógenos. Bueno, gracias. Espero no dejarlo con dolor de cabeza.